Hola a todos una semana más. Aquí estamos, fieles a nuestra cita y disfrutando de la conversación y además haciéndoles partícipe de ella, esperando que el tema de hoy pues sea de interés, no tanto, quizá también para el espectador que espere una visión más, digamos, ceñida a la parte de la prología que tiene que ver directamente con, en fin, con el arte de la guerra, con armamento, etcétera, sino con otra parte también que interesa, que tiene que ver con el enfrentamiento force on force o face to face o cuerpo a cuerpo y que de alguna manera ha experimentado una evolución desde el punto de vista deportivo, desde los inicios de aquella fórmula que vino a llamarse Balitodu, en función de que sus practicantes pues provenían prácticamente todos del Jiu-Jitsu, posteriormente del Brazilian Jiu-Jitsu con la familia Gracie, etcétera, y que evolucionó para darle forma, una forma comercial que hoy tiene mucho tirón y que se conoce como artes marciales mixtas o MMAs, por el acrónimo que lo conocemos todos. Y vamos a hacer hoy un planteamiento, yo creo que interesante, de la mano de Cecilio y mío, en relación a este asunto, para hacer una comparativa que quizá desvele ciertas incógnitas o desmitifique ciertos aspectos de estos guerreros, que no cabe duda que lo son, frente a una situación extraída del ámbito puramente deportivo y del octógono o de la zona donde se encierran, la jaula o como queramos llamarle, y lo que es un enfrentamiento real. Abordaremos largo y tendido muchas de las artes marciales de las cuales pues los dos somos practicantes, conocedores de ellas y practicantes de algunas de ellas. En el caso de Cecilio, más de artes marciales tradicionales, las mías son más contemporáneas. Y bueno, me hace un gesto, pero seguro que él tiene una trayectoria más larga en algún arte marcial tradicional que yo. Mi paso por ellos fue casi de niño y muy breve, y el resto pues ha sido más contemporáneos en el resto de mi vida. Traigo esta uniformidad acorde al tema que nos trata. He de decir que yo soy entrenador nacional de boxeo. Ejercí durante esta actividad y otras en paralelo durante 15 años, durante un tiempo que fui dueño y director del gimnasio en Madrid, el Gimnasio Palas, donde bueno, pues, se hicieron muchas competiciones, he competido y aún hoy en día pues imparto clases de boxeo, y es algo que haré con pasión pues hasta que el cuerpo y la mente me lo permita, ¿no? Y en base a esta presentación tan larga, que es para posicionarnos un poco en cuanto a la experiencia que podamos tener o la perspectiva que podamos tener del asunto que nos trata, pues paso sin más ya la palabra a Cecilio, que está ahí expectante y acaba de llegar de un largo viaje, si no largo, sí un poco tortuoso por las temperaturas, ya que estaba en Túnez impartiendo una formación, y espero que esto le sirva pues un poco de relax y de esparcimiento en esta conversación, en esta charla que vamos a mantener. Así que adelante con el tema: comparativa táctica MMA versus supervivencia real. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, yo voy a continuar un poco tu línea argumental, o sea, el tema de cuál es nuestro perfil, digo, para poder hablar de estas cosas. Sí es cierto que yo he hecho más artes marciales tradicionales, quizá que tú en un momento dado, pero sí luego me he metido en muchísimos artes marciales. He hecho muchas clases de MMA, he estado con algunos grandes expertos de MMA y Krav Maga, que después de todo el Krav Maga es otro arte marcial moderno, además bastante moderno, de los años 30 y 40 del siglo pasado. El tema de la MMA no es algo nuevo. Yo mismo, sin ir más lejos, te puedo decir que cuando empecé hace ya unos cuantos años con el combate urbano, sin ir más lejos, y dirás tú, bueno, el combate urbano no es un arte marcial.
es relativo, y si lo analizamos en profundidad en otra charla, podemos llegar a conclusiones bastante curiosas. El tema del combate urbano, me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con artes marciales? Bueno, las artes marciales hay que mover los pies, hay que mover los brazos, hay que mover el tronco, hay que mover una cabeza, y desde hace más de 6 millones de años, por decir una cantidad X, nuestros ancestros tienen 2 piernas, 2 brazos, un tronco y una cabeza. Con esa limitación por decirlo así, del cuerpo, anatómica, no podemos hacer tantos millones de variaciones del combate. O sea, un chimpancé y un Australopithecus no creo que se diferenciaran tanto a la hora de pelearse como nosotros. Sí podemos variar un poquito el estilo, pero los pies se mueven igual. Yo utilizaba técnicas de Tai-Sabaki tradicional, que tú conocerás de algún arte, de algún karate o alguna cosa que hayas hecho. La utilizaba en combate urbano y la sigo utilizando. Sigo moviendo los pies al estilo Tai-Sabaki. Le puedes poner el nombre que tú quieras, movimiento táctico, movimiento de pie del tal, pero sigue siendo lo mismo, con el padrino que le quieras poner. Eso va por un lado. Por el otro, yo mismo, cuando he peleado y cuando he tenido que hacer algún combate, ya sea de entrenamiento, ya sea en alguna situación más o menos real, en alguna situación de trabajo, o sea, yo nunca he utilizado técnicas puras. O sea, yo empecé con prácticamente 8 o 9 años con el Aikido, pero durante el resto de mi vida he ido haciendo muchos otros artes marciales, y a día de hoy, si me preguntas qué arte marcial es el que me sale de manera natural, te diría que sería algo así como meter todo eso en una coctelera, hacer así y lo que la circunstancia me permita utilizar en cada momento. Lo mismo te hago un Tai-Sabaki con un low ki y luego le paso a meterle un directo al pecho, a la garganta o al cuello o a la cara. Lo que quiero decir es que el concepto de MMA no es un concepto moderno, no es un concepto nuevo. Lo que es concepto nuevo es la competición en sí misma del MMA. Pero lo que es el combate en sí mismo, casi todos los maestros de artes marciales del mundo hacían una cosa que se llama el Musho Guyo, que era el viaje que se hacía para viajar por Japón o por China, para ir aprendiendo. Era una especie de peregrinación de maestro en maestro. Iban aprendiendo los distintos estilos y básicamente, si te das cuenta, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? O sea, la tradición es la tradición. El pasar de un maestro a otro te enseña distintas técnicas, con un arma, con otra arma, cómo defenderte de una manera o defenderte de otra. Es lo mismo. Lo único que hemos hecho en el siglo XXI con la MMA, digamos, es hacerlo quizás más científico, y lo pongo entre comillas, más científico, más visible y con unas técnicas muchísimo más visuales. Visible y visuales, que son dos conceptos distintos. Visible porque hoy en día no creo que nadie, por lo menos en el mundo occidental y en la mayoría del planeta, desconozca lo que es el MMA, por las competiciones que hay y la publicidad que le dan, por eso es visible. Y visibilidad en el sentido de lo que llama la atención la forma de combatir, o sea, de ser capaz de pasar de una técnica de Muay Thai a otra de boxeo e inmediatamente llevarlo al suelo y con una táctica tradicional de judo o de jiu-jitsu, o todo eso combinado en una sola cosa. Entonces, el MMA es un concepto realmente nuevo a nivel visual, pero no es un concepto nuevo a nivel de artes marciales. Si analizamos el Krav Maga, que tú lo has hecho también y eres también practicante de Krav Maga, tú analizas de cómo nació. Nació de una persona en particular en la Alemania de pre-nazi y luego nazi, en la cual lo que esta persona hizo fue agarrar las técnicas que mejor le funcionaban para un campo muy determinado y combinó del judo, del jiu-jitsu, del karate, del boxeo, de todas las artes marciales que había en aquel momento y creó lo que hoy en día. Y luego le cambió un poquito la filosofía, pero el concepto sigue siendo el mismo. Le podemos poner a la criatura el nombre que queramos. No sé si me he extendido más de la cuenta, compañero. No, que va, al contrario. No, mira, voy a aprovechar para hacer una mención a... Tú lo has llamado Tai-Sabati. Sabati. El término escrito es sabate. Habría que explicar y voy a aprovechar para hacerlo porque estoy casi convencido de que el común de los mortales no sabe, a pesar de ser aficionado a las artes marciales, no sabe qué es esta práctica o esta especialidad, digamos. El sabate es lo que se llama boxeo francés. El boxeo francés es nada menos que una práctica muy similar a lo que podía ser el kickboxing o el thai boxing. La indumentaria es distinta porque se lleva una especie como de
como de mono, digamos, ajustado, y se puede golpear con la punta de los pies. ¿Por qué lo conozco bien? Pues porque yo hice una pelea de exhibición con Richard Silla, campeón del mundo, en el gimnasio metropolitano en el año 93. Un negrito de un 80 y pico, y en fin, y nos dimos unas cuantas. Y lo que sucede con este asunto es que es un buen ejemplo, porque fijaos, el sábado, uno de los elementos diferenciadores es que se puede golpear con un calzado ligero, similar al de las zapatillas de taekwondo, con una suela todavía más ligera para desplazarte en la tarima, y se puede golpear con la punta de los pies. ¿Qué significa esto? Pues que desde el punto de vista deportivo, si yo hiciera esta práctica dentro del MMA, por pasarnos al asunto que tratamos, pues lo que sucedería con la totalidad de los dedos de los competidores es que se fracturarían. Por lo tanto, no se puede golpear con la punta de los pies. Sin embargo, en el sabate sí, y es una práctica muy peligrosa si se lleva a la calle. Porque imaginemos lo que es pegar un punterazo en la parte interna de la pierna, por ejemplo, a la altura del femoral, con la punta de una bota o de un zapato pues ligeramente afilado. Es decir, las lesiones serían bastante graves. Este es un ejemplo de lo que supondría una técnica específica dentro del sabate, o de un punterazo de fútbol en la calle dado por un paisano, a diferencia de lo que un MMA dentro de las reglas y de su morfología, que no cuenta con este calzado que le protege los dedos, significa una clara diferencia. Creo que como muestra ha servido bien este botón que hemos dado sobre el sabate, y te paso la palabra. Sí, mira, lo que acabas de decir es perfectamente válido. Yo me refería al taisabaki. Taisabaki es una palabra japonesa y es cómo mover los pies. Pero me ha gustado mucho la comparación que has hecho con el sabate, que es otro arte marcial europeo, occidental, que hoy en día es poco conocido, pero realmente tuvo su época no hace mucho, y todavía hay bastantes fanáticos de este arte marcial. Como tú dices, es muy peligroso si se aplica no en las condiciones de laboratorio de un gimnasio. Con el MMA ocurre lo mismo. O sea, la gente piensa, no, que son unos salvajes, se puede matar. Es verdad, nuestro campeón Tupuria es la prueba misma. O sea, cómo le dejaron la cara, las lesiones que tiene por un largo plazo de tiempo, demuestran que sí se pueden hacer daños a pesar, y eso es lo que voy a decir ahora, de todas las normas de control que hay, con todas las condiciones que hay para que determinados golpes, determinadas prácticas, determinadas técnicas estén limitadas, cosa que en la realidad no va a ocurrir eso. Eso me lleva a un concepto que tenemos que tener muy claro, lo que es el combate deportivo y el combate real. O sea, el combate deportivo siempre va a tener reglas, eso es así. La mayor parte de la gente cree que el taekwondo, por poner un ejemplo, o el judo, o estos artes marciales que están ya muy deportivizados, que están metidos muy en la cadena de la competición, son exactamente lo que ven en las Olimpiadas. Y es muchísimo más. O sea, la gente piensa que, por ejemplo, el taekwondo es todo patadas. No es cierto. O sea, hay muchísimos golpes con la parte superior del cuerpo. La mayor parte de la gente piensa que el judo es solo y exclusivamente proyecciones y controles en el suelo. No es solamente eso. También hay golpes con el codo, con el puño, incluso con la cabeza, si me apuras. El jiu-jitsu solamente es el control en el suelo, porque lo enfocamos ya al jiu-jitsu enfocado a lo policial o a determinados controles que hay que realizar. Ojo, que no estoy denigrando uno ni otro, estoy diciendo que nos enfocamos solo en lo que hoy en día estamos viendo, estamos visualizando, pero es muchísimo más. Dentro del jiu-jitsu tú puedes reducir la fuerza de tu adversario golpeándole de determinadas maneras para luego poder hacer las llaves, cosa que en competición no puedes hacer normalmente. Entonces, tenemos que distinguir mucho eso. O sea, por muy duro que sea, o sea, un boxeador, tú haces boxeo todavía y tú te das clase de boxeo, tú sabes que por muy duro que pegue un boxeador, tiene unas limitaciones a la hora de actuar. Estamos hablando de un arte marcial con unas posibilidades, digamos, reducidas al 50%, porque solo puede pegar con 2 de sus extremidades. No es como otro arte marcial como puede ser el Muay Thai, el kickboxing o algo así, que es aparentemente parecido, pero tiene muchísima más lesividad. Entonces, dentro del mundo deportivo, por muy duro que sea, siempre va a haber normas.
Una vez que salimos del mundo deportivo, ya sea el mundo policial, militar o de la calle, no hay tantas limitaciones. Y algunos me dirán, sí, el policial sí, porque tiene que limitar el uso de la fuerza, tiene que limitar el uso de la fuerza hasta que su vida está en peligro. Al momento que su vida está en peligro, su prioridad es sobrevivir. Y si para sobrevivir le tiene que romper 3 costillas al otro adversario, al malo que le está agrediendo, le tiene que partir el brazo por 2 sitios, pues lo va a hacer. Lo va a hacer, porque eso es prioridad. O sea, la salvaguarda de la vida humana, ya sea la mía o ya sea la de protección de terceros, está por encima del agresor. Eso es así. Ya no es solamente de lógica, aunque luego malinterpretemos o haya personas dentro del mundo jurídico que reinterpreten las leyes, la prioridad es la salvaguarda de la vida propia y la de terceros que estemos protegiendo. Y desgraciadamente eso no va a ocurrir en un ring. En un ring hay un árbitro, hay una serie de personas que pueden parar en cualquier momento el combate. Lo mismo ocurre en la MMA. Y lo vemos muy a menudo porque en un momento determinado siempre vemos a los controladores, a los jueces, a los árbitros que están en el octógono, que se lanzan encima para parar el ataque que pueda ser más lesivo de la cuenta, o cuando la otra persona ya está neutralizada totalmente porque está KO. Eso no va a ocurrir en la calle. Nadie va a venir a interponerse cuando nos estén golpeando, nadie va a venir a interponerse cuando nos hayan roto algo, y nadie va a venir a parar una pelea cuando nos estén apuñalando. Bien, pues mira, hay que recordar a los espectadores que este canal es un canal cuya filosofía es la supervivencia. Es decir, este es el canal oficial de Sideway y esto se enmarca dentro de la supervivencia. Yo querría destacar que hay 2 aspectos muy importantes en el que la supervivencia está presente en cualquiera de los 2 ámbitos. En el ámbito deportivo, a mí me enseñaron una cosa que era cuanto antes te bajes del ring, mejor. Es decir, uno se sube y cuanto antes se baja, mejor. Esto quiere decir que la filosofía iba a decir del competidor, no del competidor. El luchador. Porque en ese momento no te ves como un competidor cuando se trata de un combate en el que el componente físico puede salir mal parado. Aquí lo hemos visto con Topuria, pero vamos, es un caso más que ha sido muy llamativo porque, bueno, pues le ha cogido una zona muy delicada, que es el hueso orbital, pero vamos, que las fracturas y las lesiones en boxeo profesional están a la orden del día, y cuando se bajan del ring, pues esa parte no nos la cuentan cuando acaba el combate, etcétera, ¿no? Entonces, la filosofía del superviviente existe en la figura del competidor, entre comillas, cuando sube a un ring, y existe también fuera de ese ámbito. En el ámbito deportivo, bajo una reglamentación que le limita, y así lo entiende, y existe, por supuesto, una entrecomillada caballerosidad, llamémosle deportividad, fuera de las comillas, en las que se establecen unos vínculos y unos patrones entre los contendientes y se ciñen a ellos y se respetan por encima de todo. Y luego, una vez que esto es respetado, todo lo que puedas hacer allí para liquidar al que tienes enfrente, dentro de las reglas, es válido. Es decir, se entra, se sube arriba y se baja lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay garantías de que la integridad física pueda salir indemne en un combate de MMA, en un combate de boxeo, en un combate cuerpo a cuerpo, en el que hay 2 personas que están preparadas y hay elementos a disposición de ellos de lucha, ya sea golpeo, ya sea proyecciones, luxaciones, etcétera. ¿Qué sucede? Pues mira, aquí me gustaría que hiciéramos una clara diferenciación. Está el plano comparativo del escenario que rodea a los 2 contendientes, al margen de las normas que ya las hemos señalado, y está el factor humano, que ya hemos dado un apunte. Sobre el factor físico que le rodea el escenario, voy a dar un apunte y te pasaré luego la palabra con respecto al factor humano, si te parece, Cecilio. Está claro y es evidente, y eso está al alcance de cualquiera que lo analice a simple vista,
que el escenario en un combate está provisto de una serie de elementos que garantizan que no va a haber ningún factor exógeno que venga a agravar ya la contundencia de los golpes, que es bastante, o de las técnicas que se vayan a emplear. Por lo tanto, el suelo es como es, el tapizado es como es, las protecciones que hay alrededor, sea jaulas, sean cuerdas, son como son, y esto no tiene absolutamente nada que ver con una confrontación que no sabemos, podemos saber el inicio o a veces no lo tenemos claro y no vamos a saber de ningún modo cómo va a acabar, y que el escenario que nos rodea es absolutamente aleatorio, contundente y agresivo, puesto que bajo nuestros pies no va a haber una tarima que vaya a absorber los golpes. A nuestro alrededor no va a haber ningún tipo de rejilla o de cuerda que amortigüe un empujón o una caída, sino que probablemente se pueda caer sobre el duro asfalto, sobre un vehículo, sobre un objeto punzante, en fin. Por lo tanto, este es uno de los primeros factores que todos conocemos y que hay que entender y que marca una gran diferencia, que es el escenario. Otro aspecto es el factor humano, del que ahora Cecilio nos puede hablar, que ya hemos dado algún apunte, y que no tiene nada que ver la filosofía con la que alguien se enfrenta en un ring con los parámetros mentales con los que se enfrenta alguien en la calle en una situación determinada. Bueno, antes de entrar en los parámetros, digamos, psicofisiológicos, si me permites, recuerda que por desgracia, el mundo deportivo da mucho dinero. Entonces, muchas veces lo de salir lo más rápidamente posible, tu propio patrocinador, tu propio coach o el organizador de la pelea, muchas veces también casi te exige, y en muchos casos tú lo sabes porque por desgracia es una de las partes del deporte que también está un poquito oculta, pero que de vez en cuando salta a la palestra pública. Por desgracia, muchas veces tienes que durar tantos asaltos o si no, no te pago, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, si eso pasa también. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces el tema del deporte tiene el agravante de que, como da mucho dinero, también puede afectar a ese factor de supervivencia. Bueno, pasando a la parte que quizá nos toca, el tema de la psicofisiología. O sea, cuando subimos a un ring o subimos a un tatami, nos ponemos a pelear, por más real que sea el combate, sabiendo que podemos tener lesiones hasta haciendo atletismo nosotros solos, porque salimos a correr, resulta que en uno de los giros me tuerzo el tobillo y me lo he partido por 2 sitios. O sea, las lesiones, siempre que nos movamos, siempre van a estar a la orden del día. Y en el combate, obviamente, mucho más. Un mal golpe te puede arrancar un ojo en un momento dado, te puede dejar sordo de una oreja, te puede partir el tabique, te puede romper un montón de cosas. O sea, al que no le guste reconocer eso, debería, en vez de dedicarse a los combates, debería dedicarse a los bailes de salón, donde lo más probable es que a lo mejor te puedan pisar un juanete con un tacón de aguja, que es lo más peligroso en un momento dado. Y perdón por la broma, a lo mejor un poco fuera de lugar, pero creo que plasma lo que quiero decir a la hora de saber que vamos a tener lesiones. Bien, si en el plano deportivo sabemos que podemos tener lesiones, y muy probable, de ahí vienen los nervios. No solamente de ganar o perder, sino cómo voy a salir de ese ring, cómo voy a salir de ese octógono. Eso por un lado. Aparte de los nervios de la competición. Cualquiera que haya hecho, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver con el combate a mano, es el IPSC, que es el tiro dinámico y demás, sabe perfectamente que el grado de pulsaciones de la persona cuando se pone nerviosa antes de competir puede ser altísimo y puede marcar la diferencia entre ganar o perder. En un combate deportivo es lo mismo. Pero en el combate, una de las diferencias que hay con un combate real es que el 90% de los combates reales son sorpresivos. Yo estoy tan tranquilo, con 70 pulsaciones en reposo porque me estoy tomando posiblemente un café o simplemente estoy paseando, y de repente me salta el enfrentamiento, por el motivo que sea. O si soy un policía o si soy un militar, se me da, sé que puede haber un combate, pero no lo tengo enfrente. No estoy 100% ya con los puños listos, con mi cuerpo listo para pelear. Estoy activo, pero no preparado para esa pelea. ¿Y qué ocurre? Que de repente me encuentro con un tipo encima de mí, me está golpeando, me tengo que proteger, me tengo que cubrir y tengo que intentar racionalizar lo que está pasando para que me salga de manera lo más natural posible y lo más rápido posible, como has dicho tú, esas técnicas que he aprendido en condiciones de laboratorio, en un tatami o en un gimnasio, en un cuadrilátero. Y ese es uno de los factores principales, porque muchas veces ese bloqueo que se da por lo sorpresivo,
por lo rápido, por lo contundente. Muchos boxadores, desde Cassius Clay hasta Mike Tyson, lo decían: todo el mundo es campeón del mundo hasta que recibe la primera hostia. Lo he traducido un poco literalmente, pero creo que nos hemos entendido bien lo que quiero decir. Entonces, conozco muchísima gente que en condiciones ideales son unos luchadores magníficos hasta que le pegan el primer guantazo. Entonces se quedan bloqueados. Y eso suele ocurrir también en la calle, mucho más todavía en la calle. ¿Por qué? Porque damos por hecho, sobre todo en el mundo occidental, que vivimos en un mundo colchón, que la violencia siempre es el último paso, porque nos ha enseñado eso. O sea, primero la gente hace esto, tal, no sé qué, tenemos que hablar, y luego pues hay gente que es irracional y te ataca, ¿no? Hay gente que te ataca directamente. Y ahí es donde se produce el cortocircuito. Y para cuando tú has reaccionado, muy probablemente recibas tantos golpes que tu reacción sea insuficiente o sea imposible. Esas son muchas de las diferencias. El cerebro se bloquea. ¿Por qué? Porque ha cambiado el condicionante principal del combate que hemos entrenado. Hemos entrenado que hay unas normas. Tú haces esto, yo hago esto. Si pasa esto, paramos. Y en la vida real, el que está enfrente va a atacar cuanto más débil nos vea. Va a atacar en los puntos débiles que descubra. Va a atacar en el momento en el que él crea que tiene más posibilidades de conseguir. Posiblemente lo consiga. Y nosotros tenemos que asumir que vamos a recibir esos golpes y nos van a doler y nos van a bloquear. Y ahí entra otro factor que tenemos que tener, que tú lo has dicho muy claramente. O sea, tenemos que tener el deseo de vencer a toda costa. El deseo de sobrevivir a toda costa. El deseo de, o sea, me da igual, aunque me quede cao, mi cuerpo tiene que seguir peleando hasta que ya no pueda moverse. Entonces, si entrenamos eso, incluso en el tatami, si entrenamos eso de que no me rindo, pase lo que pase, hasta que ya no pueda, no tenga ninguna posibilidad, porque eso hay que entrenarlo en el antes, durante y después, antes del combate, durante el enfrentamiento, y luego saber cómo gestionarlo después. Si no entrenamos eso antes, si solo lo entrenamos para que si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, lo que vamos a descubrir es que no va a pasar esto, va a pasar otra cosa que no hemos entrenado, y entonces no vamos a saber reaccionar. Y cuando no sepamos reaccionar, nos vamos a quedar bloqueados, y cuando nos quedemos bloqueados, perdemos. En un tatami, en un octógono, en un cuadrilátero, pues pasará eso. Por muy mal que salga, salvo casos excepcionales hoy en día ya, por muy mal que salga, saldré lesionado y estaré unos meses de convalecencia y bien. Pero en un combate policial, en un combate militar, en un combate en la calle, entre un enfrentamiento, por el motivo que sea, no hay segundos puestos. Muy probablemente no seamos capaces de regresar a casa. Y eso es lo preocupante. O sea, el enseñar técnicas deportivas, que eso lo he visto muy a menudo, procedimientos deportivos o procedimientos deslumbrantes, como decía Musashi ya en el siglo XVII, de la esgrima florida. O sea, técnicas muy vistosas, muy llamativas, que funcionan aparentemente bien en competición deportiva, pero que luego en la calle realmente son mortales de necesidad. Psicológicamente tenemos que estar preparados, y la mejor preparación es convencernos de que no puedo rendirme, tengo que sobrevivir, como muy bien has dicho tú, sobrevivir a toda costa. Tengo que pensar que lo único que yo tengo que hacer es mantenerme en movimiento, seguir peleando, no rendirme, y si quedo cao, que mi cuerpo sea capaz de responder en modo automático, por lo menos para aguantar hasta que pueda reiniciar mi cerebro y empezar a funcionar de nuevo. Pues sí, esa frase a la que tú has hecho mención, esa frase lapidaria que se puede extraer fuera del ámbito del ring, y que literalmente dijo Tyson: "Everybody has a plan until you get the punched in the face", y lo que nos decía es básicamente que hasta que no, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe o la primera hostia, dicho y esto es así, y tanto es así que en la calle eso de que todo el mundo tiene un plan desaparece, y eso es una parte sustantiva de la incertidumbre. Y cuando aparece la incertidumbre en un combate, porque cuando uno ha subido al ring durante un tiempo de su vida, antes de subir, cuando uno se enfrenta en lo que se llamaban interclubs, en los que no ibas a conocer, no conocías al rival y viajabas, no sé, a Portugal o incluso a alguna provincia, o en fin, a Francia o a un sitio que con la federación pues
se podía asumir los costes. No tenía ni idea a quién ibas a enfrentarte, pero ni idea. Y esto era un reto psicológico muy importante, porque podías enfrentarte a alguien que no pegaba ni sellos, como tener delante un matarife y ni siquiera lo sabía. Por lo tanto, esa incertidumbre, cuando conoces al rival, lo estudias y tienes un tiempo para adaptar tu organigrama de combate frente a lo que tienes delante, es una gran ventaja táctica. Y cuando además todo el entrenamiento se centra y se orienta hacia ese enfrentamiento en particular, también nada de eso sucede en un enfrentamiento callejero, donde la incertidumbre, la sorpresa, el entorno y a veces aspectos emocionales que pueden superar con creces todas las emociones que pueda uno sentir y el estrés de tener un montón de público y estar ahí en una tarima donde te están mirando, que es arriesgar tu vida, incluso la de tus familiares o personas queridas, y el bloqueo mental que eso puede suponer, marca de forma sustantiva una situación frente a la otra. No sé si estás de acuerdo en lo que... Sí, totalmente, pero mira, voy más lejos. ¿Sabes? Yo lo digo porque igual que parece que estamos comentando que los luchadores de MMA son muy buenos dentro del octógono y que fuera del octógono no, todo lo contrario. O sea, seamos honestos. O sea, si yo creo que yo voy a hablar por mí. Si ahora mismo me tuviera que enfrentar contra un luchador profesional de MMA, muy probablemente le duraría segundos, por muchas artes marciales que yo pudiera conocer en un momento dado. O sea, no estamos hablando de que sea efectivo o no sea efectivo en un momento dado. Estamos hablando de lo que implica el enfrentamiento en unas condiciones y en otras condiciones. Obviamente una persona que está acostumbrada a recibir golpes y a darlos, a impartirlos, ya sea en un octógono o sea fuera, funciona mucho mejor. Ahora bien, si además de hacer todo eso, tú tienes otra filosofía que yo la intento transmitir siempre que hablo de supervivencia de combate en cualquier condición, es haz trampa siempre, vence siempre. Para mí es fundamental, algo que no se puede hacer en un octógono. Si tú haces trampa te descalifican y te vas, y muy probablemente no vuelvas a pelear nunca más en el circuito profesional, así de simple. Entonces, pero en la calle sí tienes que hacer trampa, y cuando digo hacer trampa no significa atacar a la traición, que puede ocurrir, pero no se trata de eso. Se trata de siempre romper el circuito ODA del adversario, hacer cosas que les sorprenda de tal manera que se quede bloqueado, y ese bloqueo es el que a mí me permita actuar, y que no sea yo el bloqueado, que no me rompan a mí el ciclo ODA, pero que yo le pueda romper el ciclo ODA a esa otra persona. Ese observar, orientar, decidir y actuar, que forma parte básica de la fisiología y de la neurología del ser humano, en realidad de todos los seres vivos, pero el ser humano en particular. Entonces, si conseguimos eso, vamos muy bien. En eso, un buen luchador de MMA, insisto, en la calle puede causar muchísimo daño, puede defenderse de una manera increíblemente eficaz. ¿Por qué? Porque va a competir en un momento dado contra personas mejor con un nivel técnico muy inferior. Ahora bien, si la persona que tiene delante de él tiene un nivel técnico, a lo mejor no al igual que el suyo, pero es una persona que tiene experiencia, una persona que sabe el concepto de hacer trampa, vencer siempre, puede utilizar el mismo entorno contra él. Ese luchador de MMA está acostumbrado que si tiene que retroceder, lo máximo que se va a encontrar por detrás es la red del octógono. Si está en un cuadrilátero se va a encontrar con las cuerdas, que nunca es bueno quedarte acorralado, pero sabes que no vas a chocar contra nada. Pero yo muchas veces lo que busco en los combates es llevarlo a un terreno donde esté incómodo. Si estoy en la calle, hacia una acera para que tropiece con el bordillo de la acera, si hay un banco contra un banco, si hay un macetero, una esquina de un edificio. O sea, cualquier golpe de esos son golpes que en un momento dado me van a permitir abrir el hueco, y yo, que posiblemente soy físicamente inferior a esa persona, técnicamente inferior a esa persona, pero domino más el entorno, domino más la trampa, que básicamente es hacer trampa, me permite vencerle. Entonces, eso, por ejemplo, no va a ocurrir nunca en un combate deportivo. Eso no va a ocurrir nunca en circunstancias ideales. En el combate en la calle puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, yo no estoy diciendo, por lo menos, y yo sé que tú tampoco, de que un luchador de MMA es solo peligroso ahí, no. O sea, un luchador de MMA, de boxeo, de cualquier arte marcial, si lo hace correctamente, es una persona muy peligrosa en combate. Ahora bien, hay que saber también en qué condiciones va a combatir en un lado y va a combatir en el otro. Y si te encuentras con alguien que haga trampas, como puede ser yo, puede ser otra persona que haga más trampas todavía que yo,
la situación puede cambiar bastante por muy técnico que sea. Y por si queremos añadirle un poco más a lo que acabo yo de comentar, un poco más de bagaje histórico, el primero que hablaba de este tipo de hacer trampas era el mismo Miyamoto Musashi. Es más, su último combate con Yojiro hizo trampa. Llegó tarde, lo puso nervioso y ni siquiera venía con una espada. Vino con un remo que había tallado que era más largo que la espada larga que utilizaba su contrincante. Entonces realmente hizo trampa a nivel psicológico, a nivel temporal y a nivel incluso estructural dentro de la opología, como tú comentabas, a la hora de combatir. O sea, le rompió todos los esquemas al otro contrincante. Y lo venció no porque fuera mejor espadachín, era mejor estratega. O sea, utilizó el hacer trampa para vencerlo. Eso es algo que no va a ocurrir nunca en un tatami. O sea, lo que va a ocurrir en un octógono, en un tatami, es que mi estrategia a lo mejor de cómo enfocar el combate para las técnicas que tiene mi adversario y las que tengo yo, cómo las encajo para que mi técnica supere a tu técnica. Y eso es bueno. Y eso lo convierte en luchadores extremadamente peligrosos, ya seas boxeador, ya seas luchador de cualquier otra disciplina. Pero tienen esa limitación, ¿de acuerdo? A nivel de sacarlo a la calle. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un momento dado, si tú eres un luchador excepcional en tu gimnasio de MMA, has competido a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional, incluso a nivel europeo, y luego tienes que hacer eso mismo con tu casco de combate, con el fusil colgando, con el portaplacas, cargadores, camelback llena de agua, cargadores en los laterales y una pistola, y además llevas 3 días durmiendo 4 horas nada más, pateando el monte como si no hubiera un mañana, y has comido a lo mejor una ración y media como mucho de lo que tendrías que haber comido. O sea, métele todo en ese batiburrillo y a lo mejor resulta que te gana un niño de 7 años. Totalmente de acuerdo con este diagnóstico que acabas de dar. Entre otras cosas, porque el luchador de MMA es casi una máquina perfecta, o debería serlo, si los preparadores y su entorno hacen lo que corresponde. Correcto. Y son Fórmula 1 humanas que están diseñados para lo que hacen en ese entorno, en ese timing, y además con una preparación que impone una disciplina en cuanto a su rendimiento. No hablo solo de un luchador de MMA, es una práctica que en el boxeo es el padre nuestro. Y por eso los asaltos se hacen de 3 minutos en el caso del boxeo. En este caso, bueno, es de 5 minutos, o si se pacta alguna otra cuestión, que no lo sé porque hay varias organizaciones y a veces me pierdo, pero básicamente creo que son 5 minutos en el MMA. Y todo el organismo, toda la mente, todo el condicionamiento, tanto físico como emocional, está limitado por estos aspectos, por un entrenamiento que de forma disciplinaria y además absolutamente hermética se ciñe a este propósito, que es a dar ese rendimiento óptimo, como he dicho, en ese timing, en ese escenario y ese día y a esa hora. Sin embargo, nada de esto ocurre con una situación real. ¿Qué ventajas tiene un luchador? MMA quiere decir artes marciales mixtas. Pues dentro de las artes marciales mixtas pues puede ser cualquier paisano que durante su vida pues ha hecho artes marciales. No es necesario que esté integrado dentro de las MMA competitivas, pero su bagaje técnico sí es un artista marcial complejo, porque ha experimentado varias disciplinas, y lo que para mí sí es fundamental es que esté acostumbrado al impacto, esté acostumbrado a lo que en boxeo se llama encajar. Si uno no ha tenido nunca el estímulo de recibir un golpe y de tener una capacidad reactiva de asumir ese golpe, también obviamente dependiendo del individuo hay una capacidad de encaje. Bueno, ya sabes lo que se dice sobre la mandíbula, ¿no? Del boxeador. Hay quien tiene mandíbula, hay quien no la tiene. Bueno, esto es algo popular que va más allá de la mandíbula, pero si esto es así, la ventaja de un combatiente que está habituado a este tipo de contacto físico y de dolor, de gestión de dolor, y que tiene el umbral no ya del dolor físico más habituado, sino de la gestión de ese dolor, pues para superarlo. Esto es una ventaja innegable que
que no se puede ocultar y no se puede negar de un competidor de MMA o de un luchador, como digo, que tiene un control sobre estas disciplinas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que esta cuestión puede ser un regalo envenenado, porque precisamente le puede hacerse sentirse con esa superioridad que le ha dado su experiencia y su bagaje, y no es conveniente. No es conveniente que se haga. No es conveniente que se haga porque el combatiente profesional de competición, a no ser que se vea trastornado, muy trastornado, o que se haya convertido en un psicópata, normalmente su psique le va a limitar a terminarle con un KO al fulano. O un supuesto KO, o una rendición de poner una rodilla en el suelo, o una actitud por parte del contrincante bueno, pues vamos a decir, casi de lasitud engañosa, y se le puede dar la espalda. Y esto es algo que en la calle no tiene propósito ni tiene por qué ser así. Es decir, la finalización en un combate deportivo se sabe cuál debería ser. La finalización de una pelea callejera nunca se sabe cuál es, ni se sabe a quién tenemos delante, ni su capacidad de hacernos daño, ni si tiene intención de terminarnos, pero terminarnos para mandarnos al patio de los calladitos, nada de para noquearnos a la cuenta de 10. Entonces, hago hincapié en este tipo de cosas. Yo puedo estar muy preparado, yo puedo estar muy habituado a recibir golpes de toda factura, y sin embargo, cuando me encuentro en un enfrentamiento en la calle, aunque yo tenga el umbral de dolor más alto y yo pueda recibir un golpe, el momento de terminar la pelea puede ser muy distinto. Y la manera de terminarla la concepción de cómo terminarla puede ser muy distinto con respecto a él, al contrincante y a mí. Y eso es un factor que juega a favor del peleador callejero y muy en contra del que toda su estructura mental ha estado orientada hacia la deportividad y hacia las reglas y el control de sus acciones. Eso sucede también un poco, pues como el militar entrenado, como el policía entrenado, ¿no? O el cross protection entrenado, que debe saber hasta dónde tiene que llegar y no dejarse llevar ni por el pánico, ni por la locura, ni por... En fin. Así. Es así. Aquí hay dos factores y quiero incluir, por ejemplo, yo he hablado de militares y he puesto unas condiciones, pero puedo hablar también de un patrullero que lleve 6 horas de patrulla en su vehículo, que no haya podido bajarse el vehículo, puede ser campeón nacional de interdistritos de la policía de distintos sitios y haber ganado no sé cuántos campeonatos de MMA o del arte marcial que sea. Y claro, después de 6 horas patrullando, a lo mejor su cuerpo no está para responder. Eso por un lado. Lo mismo ocurriría con alguien de Close Protection a la hora de hacer lo mismo. Después de 7-8 horas protegiendo a un VIP, lo mismo sus rodillas, por muy en forma que esté, acaba pasándote factura. Lo digo también por experiencia personal en los 3 casos. Bien, pero tú has hablado del enfrentamiento callejero. Estamos hablando del enfrentamiento callejero y en todo momento hemos estado hablando de encajar, puñetazos, golpear y tal. No un enfrentamiento callejero, y luego voy a decir una cosa que va a quedar fea por mi parte, a lo mejor habrá gente que me mire mal, y es lo siguiente. O sea, el malo, en el momento que vea que el que está enfrente es mejor luchador que él, va a sacar una navaja y le va a apuñalar. O va a romper una botella y le va a rajar por donde pueda. O cuando caiga al suelo, en vez de pegarle puñetazos, a lo mejor agarra una piedra y empieza a golpearle con una piedra. Cosa que a lo mejor el luchador deportivo muy probablemente no sea capaz de hacer. Salvo hay luchadores deportivos muy bien entrenados que realmente son verdaderos psicópatas, que los hay. O sea, lo hay en todas las disciplinas deportivas del mundo, estamos hablando. Estoy hablando de las personas normales, de los competidores normales, de los luchadores, de los buenos luchadores profesionales que hay. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el malo que tengo enfrente, ya sea un delincuente, ya sea un terrorista, ya sea tal, él no va a jugar con reglas. Entonces, si ve que el otro superior no se va a poner puñetazo por puñetazo, no. O sea, si veo que me va a ganar y me puede tumbar porque es un luchador bueno, porque le veo que está preparado, hago la trampa máxima. ¿Cuál es la trampa máxima? Si tengo una pistola, le pego 2 tiros directamente, o le apuñalo en el momento que pueda, o le tiro algo para romperle lo que sea. Entonces,
tenemos que tener en cuenta eso, que en la vida, en un octógono, en un cuadrilátero, no hay piedras, no hay navajas, no hay botellas rotas, no hay taburetes, no hay otro colega que lo agarre por atrás para que yo le pueda apuñalar o le pueda golpear. O sea, todos esos factores que van a ir en contra mía, más todo lo que hemos dicho antes, no existen. Entonces, cambian bastante todos los parámetros. Eso va por la parte, digamos, más obvia de lo que es el combate. Y luego tenemos que tener en cuenta un detalle también muy importante por parte de los buenos. O sea, yo tengo muy claro, si yo me voy a tener que enfrentar, supongamos, voy armado y me tengo que enfrentar y me viene Ilian Tupuria, por mucho aprecio deportivo que yo le pueda tener como representante de la MMA española y tal, y viene a pegarme y viene a reventarme y sé que viene enojado para reventarme, muy probablemente si tengo un arma le dispare. Que le dispare a lo mejor a las piernas o le dispare a otra cosa sea el concepto. Y estarás diciendo, coño, que se supone que eres de los buenos, que tú no tienes que hacer eso con una persona que está desarmada. Posiblemente no tenga que hacerlo, pero es que si dejo que me golpee, lo más probable es que me mate a golpes. Es como cuando... Es que si la persona está desarmada, tú no le puedes disparar. Perdona, si yo estoy en el suelo y esta persona me va a patear la cabeza, una patada en la cabeza me mata, y eso lo puede decir cualquier médico sin ser precisamente neurólogo ni nada, una patada en la cabeza te puede matar, tengo derecho a defenderme. Y si para defenderme no me queda ninguna otra opción más que disparar, esa es la otra dinámica que tenemos que tener en cuenta en lo que sería un enfrentamiento, ¿de acuerdo? Entonces, los enfrentamientos no son... cuando hablo de enfrentamiento no hablo de deporte. Cuando hablo de un enfrentamiento me da igual que sea en protección ejecutiva, me da igual que sea a nivel policial, en todas las condiciones, terrorista, delincuentes, narcotráfico, no me importa. A nivel militar, en todos los conceptos, fuerzas especiales, fuerzas convencionales, unidades acorazadas, unidades paracaidistas, no me importa. O sea, todos los conceptos del profesional armado luchador, los parámetros deportivos son muy útiles para el antes, para condicionar determinado tipo de respuestas, para condicionar determinado tipo de actitudes que yo tengo que tener durante el combate, para condicionar determinado tipo de respuestas automáticas que yo tengo que tener sin pensar en ellas, que por ejemplo cuando mi vista periférica vea algo que se acerca hacia mí, algo que se mueve, que eso estamos programados como ser vivo para hacerlo, yo sea capaz de poner mis manos de una manera determinada y bloquear ese ataque. Todo eso, que lo tenga un luchador profesional, eso le da un punto de beneficio. Pero luego tiene que adaptar todos esos puntos de beneficio a todas las circunstancias que nunca va a tener ni en un tatami, ni en un cuadrilátero, ni en un octógono. Mira, acabas de nombrar una de las mayores debilidades que tiene un combatiente, un competidor, sea de MMA, sea de cualquier disciplina de combate cuerpo a cuerpo, que es la primera. Tiene que tener en cuenta que si su contrincante, llamémosle enemigo en este caso, o no rival deportivo, si su enemigo en este caso decide enfrentarle y le reconoce, y ahora aprovecho para sacar a colación un comentario que me hizo un alumno mío, que además es profesor de física en la universidad, pero además es músico. Y entonces tuvo una experiencia hace poco en el que, bueno, pues un vigilante de seguridad, al no consumir, estaba con su mujer, acaban de actuar, etcétera. Bueno, pues imagino que escuchará este programa y se dará por aludido. Pues me hizo la pregunta del millón. Bueno, y si esta persona que se mostró muy mal educadamente, tanto conmigo como con mi mujer y, en fin, con los compañeros, si pasa de esa situación a agredirnos y en vez de a sacarnos acompañando con un gesto físico con la mano, no llegando a empujar, si llega a realizar algún tipo de agresión, entendiendo que era un tipo corpulento, lleno de músculo por todos lados, con gran envergadura,
¿qué posibilidades tendría reales contra él? Con lo que, en fin, yo que entreno, yo que hago boxeo contigo y tal. Y a raíz de esta pregunta, voy a hacer un comentario más sobre la debilidad del MMA. Y he de decir lo siguiente: cuanto más peligroso sea el enemigo, más miedos nos genera y más recursos en un momento determinado, si hablamos de supervivencia, pone el cerebro a nuestra disposición para tener una respuesta muy agresiva con él. Y lo voy a decir de manera literal. A mí me han roto la mandíbula en el ring, pero partida, del todo. Y he seguido peleando. A mí me faltan 2 dientes, que los he escupido. He seguido peleando. ¿Qué sucede con esto? Yo no soy ni una caricatura de lo que era cuando competía y cuando peleaba. Significa que a mí, para tumbarme un tipo, prácticamente me tenía que dar con un bate de béisbol. Yo peleaba en pesos pesados. Y abrirme la cabeza, que también tengo 34 puntos en la cabeza, y no caí desvanecido. Lo que significa, y sigo apuntando, que para tumbar a un tipo de las características que me estaba definiendo esta persona, la proporción de daño que le tengo que causar es tremenda, porque si a mí se me ocurre enfrentarle y le tiro un puñetazo a un tipo que hace MMA, va a hacer así con la cara, me va a tirar otras 2 manos, un par de manos, me va a noquear, y eso sí termina ahí. Igual luego, antes de caer al suelo, me tira un low kick en la cabeza y me la arranca. Por lo tanto, si yo estoy en disposición de enfrentar a un tipo de estas características, cuidado los luchadores de MMA, si son reconocidos y al tipo que tienen delante están en disposición de enfrentarse a él. Porque ellos saben que la única posibilidad que tienen para terminarlo no va a ser cruzarle un recto de derecha, ni meterle un jugo al hígado, ni meterle un low kick. No. Va a tener que ser algo más grave, y puede que eso esté dispuesto a hacerlo. Y más grave puede ser fracturar una rodilla, como fracturarle la glotis con un golpe en el cuello, como meterle un cabezazo o darle con una botella, un vidrio de una botella de cerveza. Por lo tanto, esa es una de las debilidades. Y otra debilidad muy importante es cómo van a responder ellos frente a un juez si él es denunciado. Y en eso sí tengo alguna experiencia. Hay un vídeo que anda por ahí dentro del canal, en el que hay un policía nacional declarando en contra de un ex peleador de MMA aquí en España, no en Estados Unidos. Esto sucedió aquí en España. No sé si estoy recordando mal, pero creo que eran Baleares. De tal manera que le metió un cruzado derecha, se fue al suelo con la mala fortuna de que al caerse, pues cayó noqueado completamente como una tabla, y se pegó pues en la base del cráneo. Entonces, pues afortunadamente esta persona, este policía, se recuperó, en fin, etcétera, pero esto fue de un agravante tal, el hecho de que el que le golpeara no fuera un fulano, un camionero que le pegó con la mano abierta, sino un luchador de MMA experimentado. Por lo tanto, en mi opinión, y por encima de todo, yo creo que la mejor técnica de combate que hay para un luchador de MMA es aquel combate que se evita en la calle. Y si todo ciudadano debe tener esa filosofía de evitarlo, si ya es ineludible, porque, en fin, la situación así lo merita, pues adelante. Pero si soy un luchador federado y con estas características que yo acabo de señalar, mejor evítalo, porque en el mejor de los casos, si te enfrentas y sales bien parado, que tiene muchas posibilidades, vas a salir bien parado de ese escenario, pero probablemente vais a terminar en un juzgado de instrucción, declarando ante el juez, con una multa severa, y cuando no, a lo mejor con alguna pena de cárcel. En fin, esto es algo que también quería
Eso es uno de los factores también más importantes que hay que tener en cuenta, el después. Hemos estado hablando del antes, de lo que hay que hacer antes, de lo que hay que hacer durante, y yo he comentado así un poco de pasada que luego está el después, y tú lo acabas de comentar perfectamente. O sea, realmente es justo así. También me ha recordado tres cosas en particular de lo que tú has dicho. Mira, el viernes que viene, sin ir más lejos, en Toledo voy a estar dando una conferencia y va a ser básicamente del uso legítimo de la fuerza a la hora de defender. O sea, que la violencia en principio es algo malo, pero hay momentos en los que tenemos que ejercerla, ya sea para defender nuestra vida, la vida de terceros que están indefensos, o defender unos principios, unos valores que no tenemos que dejar atrás. Algo que yo sé que hoy en día en la sociedad actual está un poco como desfasado, eso de defender principios y valores y todas esas cosas. Pero bueno, y a veces nos toca tener que ejercer violencia. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que piensa la mayor parte de la gente, no existe eso de que todo se arregla hablando. O sea, no todo el mundo escucha. Y como no todo el mundo escucha, no podemos solucionarlo todo hablando. Y va a haber enfrentamientos de aquí a durante muchos siglos, y yo creo que va a ser algo, mientras exista humanidad, va a ser así. Eso por un lado. Por el otro lado, tú lo has comentado en la calle, tú has comentado lo de qué ocurre en la calle. Tú has comentado la parte legal, el después, pero también tenemos que hablar de dos cosas que además me han venido a la cabeza de otra charla que hemos tenido hace unas semanas, ¿te acuerdas la del western, la del tiro de precisión Sí. de western? ¿Qué ocurría? Muchos de los pistoleros se volvieron famosos ganando enfrentamientos de tiroteos, al desenfunde o duelos, como le llamaban en aquella época. ¿Por qué? Porque había gente que quería tener la fama de vencer a. Si yo venzo a Bill el niño, yo he sido el que he matado a Bill el niño. Si yo mato a Guayater, yo he sido el que ha matado a Guayater. Entonces muchas veces tenían que se enfrentaban a duelos porque esa otra persona lo que quería era absorber la fama de haber vencido a ese gran campeón. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con muchos luchadores que son reconocidos en la calle, y muchas veces, muy sabiamente, conozco muchos de ellos, conozco muchísimos luchadores de distintas disciplinas de artes marciales, tanto tradicionales de distintos países como de MMA o otros estilos, en los cuales, como este es un luchador famoso o es un luchador que tiene mucha habilidad, si le gano, pues mérito para mí. Por desgracia vivimos en una sociedad que desgraciadamente es así de estúpida. Entonces, eso es una de las cosas que también hay que aprender en las artes marciales, cómo evitar. Yo tuve un maestro de hace muchísimos años, que en paz descanse, y este hombre me decía, defensa personal no es pelearse, defensa personal es correr e irse a casa. Eso es defensa personal. Si tú te peleas, eso es otra cosa. Yo te voy a enseñar a pelear. A correr, te vas a la pista de atletismo. Y tiene toda la razón del mundo. Y yo lo he aplicado. Muchas veces me ha tocado, quizás no correr, pero sí salirme por la línea de la tangente para evitar esos problemas. Conozco muchísimos campeones de distintas luchas que hacen eso. O sea, el evadir y decir, vale, lo que tú quieras. No tengo que demostrarte nada. Cuando quieras, lo piensas. No lo dice en voz alta porque sería como un reto. Entonces, ese factor, el factor del reto, del duelo, al estilo OK Corral, puede ser un factor también determinante. Y luego tenemos otra cosa. Igual que por desgracia existe la violación en manada, que es algo que ya hemos visto en las noticias, y desgraciadamente existe, lo digo porque me ha tocado una muy de cerca, también existe la agresión en manada. O sea, cuando ven que hay alguien que es un poco más fuerte de lo habitual, no me enfrento yo solo, llamo a mis colegas y entre todas las hienas acabamos con el león. Y por muy león que sea, 20 hienas acaban perfectamente con él. Y eso lo hemos visto en la televisión, ¿verdad? Hemos visto muchas de esas situaciones en las que, por el motivo que sea, porque no hemos podido evadirlo o como sea, ese león se encuentra rodeado de hienas. Yo no voy a decir quién es el bueno o quién es el malo, pero eso va a ocurrir. Cosa que no ocurre en un tatami ni en una MMA. La calle es así. El combate real es así. Incluso a nivel militar, si yo tengo que ayudar a mi binomio o a otro, nosotros dos tenemos que ayudar a otro compañero porque hay alguien que lo está tiroteando y entre los cuatro lo abatimos, lo vamos a hacer. Y a nivel policial, la policía, la recomendación que se hace siempre es que nunca vayan solos, que no haya intervenciones unitarias, no haya intervenciones de un solo agente, que siempre haya más agentes. Los malos raramente van solos, esa es otra de las cuestiones. Curiosamente, comentaba una vez, y eso me lo dijeron muchas veces en Colombia, en distintos países donde he estado dando clase, es que
Nosotros, los buenos, entrenamos para que tener siempre un binomio que me apoye, y los malos trabajan de 3 en 3 habitualmente, en la mayor parte de los sitios. Y en las agresiones ocurre lo mismo. Entonces, volvemos a añadir factores de riesgo, volvemos a batir factores de riesgo. Un luchador va a tener ventaja si no le queda más remedio que luchar. Sí, va a tener ventaja, siempre va a tener ventaja, porque tiene unos reflejos innatos y una capacidad innata, pero también va a tener muchísimos hándicaps. Uno de ellos lo has dicho tú. O sea, luego demostrar que le he reventado los sesos a este, le he roto la mandíbula a este y le he partido la rodilla a este por una causa justificada, que muy probablemente salga adelante bien, pero hay que demostrarlo. Ya tiene que estar en la siguiente pelea que va a ser delante de una persona togada. Y luego que muy probablemente se va a tener que pelear no con uno, se va a tener que pelear con varios. Que hay un buen luchador también tiene ventaja, también tiene ventaja. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si sabe posicionarse bien, si sabe encajar bien, si sabe hacer las cosas correctamente, puede tener oportunidad. Y eso también me lleva a la otra cosa que ocurre también en un enfrentamiento. Cuando tengo que preocuparme no de ganar a los 3, a los 4, a los 5 agresores que me vengan encima, sino de ser capaz de abrirme un espacio, que me están rodeando, abrirme un espacio y aprender a correr. No es de cobardes, es de personas con sentido común y sensatas. Ya habrá tiempo más adelante de detenerlos o de hacer lo que haya que hacer. Pero ahora mismo no puedo permitirme esta situación en la que me van a ganar sí o sí. Y me puedo llevar a muchos por delante, pero luego yo voy a caer. Puede que me esté poniendo un poquito melodramático, pero creo que la situación de la calle más o menos amerita de esa forma, si no me equivoco mucho, por los informes que recibo por todos lados, las investigaciones, las estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. No suele haber duelos de 1 a 1, suele haber duelos de un montón de hienas contra uno más fuerte. Pues sí, mira, vamos a cumplir la hora, que es el propósito prácticamente de nuestros programas, no excedernos de esa hora para intentar no aburrir. Espero que lo estemos consiguiendo. Que hemos enlazado esta, que parece que no tiene nada que ver, con el del western, el tiro del oeste. ¿Te das cuenta cómo estamos enlazando todos los programas unos con otros? Y casi enlazamos con el que viene y no lo voy a hacer. Sí, no lo digas. Porque va a ser una sorpresa que creo que les va a gustar a los espectadores. Bueno, pues mira, para terminar con un takedown, empleando la terminología o conclusión, para terminar con la terminología de MMA, al menos por mi parte, yo diría, primero, que el combate de supervivencia real no es un deporte, es una situación de crisis. Segundo, que en la jaula se puede ganar si eres extremadamente bueno, incluso oro y gloria. Pero en la calle ganar significa, en muchos casos, volver vivo a casa. Y por terminar, creo que la mejor técnica de defensa personal, hace un momento estaba abundando en ello Cecilio, siempre será la conciencia situacional, la de no permitir la escalada verbal y los 100 metros lisos, que a veces convendría pues también entrenarlos. Y así esta sería mi reflexión final. El tema este también lo podemos enlazar con muchísimas otras cosas que hemos hablado en otros programas de los que hemos estado realizando, y básicamente se va por el menos común de los sentidos, es utilizar el sentido común. O sea, por muy bueno que sea. Tú me has escuchado, creo, si no me equivoco, estuvimos hablando una vez de un ejercicio que Iván Ivanovich y yo en protección ejecutiva aplicábamos en nuestros cursos, y que demostraba el concepto que tú has hablado ahora mismo y que yo he intentado transmitir mejor o peor. Es el siguiente, o sea, yo una de las prácticas que hacía cuando hablaba con los futuros o oficiales en práctica porque querían aprender más, era les obligaba a hacer un reconocimiento de una zona donde nos íbamos a mover con un VIP desarmados. Entonces, su forma de actuar era que cuando se encontraban con personas que les suponían a ellos una situación potencialmente de riesgo, tendían a cambiar de acera, los rebasaban, volvían a la acera, o sea, evitaban los problemas. Y en el momento que les plantabas, dice, hazme un reconocimiento, le plantabas una pistola encima, un arma encima, resulta que directamente pasaba por mitad de los problemas. Eso es una concepción situacional totalmente ajena al sentido común. O sea, vayas armado o no vayas armado, o sea, evita los problemas a toda costa. Sé preventivo, no seas reactivo. O sea, podemos ser campeones del mundo, yo estoy seguro y estoy seguro sin equivocarme, no creo que me equivoque,
Ilia Topuria no va a ir por la calle, por muy campeón del mundo que sea de muchas cosas, por mucho que haya hecho tal, y quien digo el que le ha ganado ahora mismo y que le ha destrozado la cara. O sea, no creo que vaya por la calle, salvo que sea un psicópata, chocando con todo el mundo, yendo por la acera buscando esos problemas. Lo que hará será que si hay un grupo, lo esquiva, lo rebasa, se va al otro lado y demás. Eso es sentido común. O sea, puede ser el mejor del mundo, pero una puñalada a destiempo la puede tumbar a King Kong. Y eso es así de claro y así de sencillo. Entonces, ¿tenemos ventaja siendo buenos luchadores? Siempre. ¿Tenemos ventaja habiendo ganado campeonatos? Siempre. Pero esas ventajas no lo son todo. Hay que tener algo más, que es lo que tú has comentado y lo que hemos intentado transmitir en el programa de hoy. Muy bien, pues con este extraordinario colofón que viene a resumir esta hora larga, casi hora y 5 minutos, me indica aquí el cronógrafo, pues nos despedimos hasta la semana siguiente, si las labores nos lo permiten y ustedes también, pues apreciamos que tenemos un mínimo de seguimiento y atención, que hasta la fecha, pues tengo entendido que así es. Así que me despido de ti. Cuidado ahí afuera, Cecilio. Un fuerte abrazo. Igualmente, de todos ustedes. Hasta la próxima entrega. Chao a todos.